Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta a las 7:20 de la tarde. Tenemos a Alex Navajas. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafa, ¿qué tal? Pues encantado, muy bien. Oye, te has pelado, ¿no? Sí, me he pelado. He logrado llegar porque mañana nos cierran Madrid, aunque esta zona no está afectada, aparentemente. ¿Esto no está en la almendra central? Sí que está. No, no es más abajo. Mira, si tú y yo, que nos dedicamos a la información, no tenemos claro el Madrid Central... Apaga y vámonos. Yo aquí no he visto ningún cartel de Madrid Central, ni ninguna línea roja, ni he visto nada. Es más abajo, es en Colón, por ahí. Esto es dentro de la M30, o sea, Madrid Central es dentro de la M30, ¿no? No, más pequeño aún. ¿Más pequeño aún? De Colón para abajo. Déjame que lo pregunte. Chicas, ¿Madrid Central es dentro de la M30? Sí, pero no todo. No todo. No todo. No todo. También hay confusión. Aquí en la redacción de Intereconomía hay confusión. Sí, bueno, lo que Señora Carmena nos tiene desconcertados. Lo que está claro es que las multas van a llegar a partir del mes de marzo. Sí. Es decir, que aún queda un poco de tiempo para adaptarse. Y las notificaciones de que usted ha infringido una norma a partir de enero. Será una notificación, pero no una multa. A partir de marzo ya será una multa. Eso sí que lo tenemos claro. ¿De enero qué? De noviembre a enero es una labor informativa. Tu conciencia. Claro, claro. Lo dejan a tu conciencia. Tú, si quieres... Bueno, es una cosa tremenda lo que está ocurriendo en Madrid con... Por eso digo, he logrado llegar. El miércoles que viene no sé cómo llegaré o no sé si será posible. Tú tienes un coche nuevo. Me dijiste que te habías comprado un coche. No, yo soy un criminal del diésel. Yo soy un criminal del diésel. Sí, pero vamos, que el coche es nuevo. O sea, que tendrá un par de años. Tiene un par de años. Sí, no es tan contaminante, pero vamos. Es que los coches diésel del año 2006 o anteriores... son ya de genocida. Es una cosa tremenda. Es de asesino en serie. Prácticamente te pintan una esvástica en el capó del coche porque eres un criminal. Es un criminal ecológico. Pero luego, si movilizas un Falcon y un Airbus, en fin, no voy a entrar por ahí. Pero tan ecologistas para una cosa. Esto es como el amigo, ¿cómo se llamaba este vicepresidente americano, del cambio climático? Ah, sí. Al Gore. Al Gore, que daba esas conferencias magníficas por todo el mundo, cobrando no sé cuántos miles de dólares por cada conferencia, y luego se descubrió que el chaletazo que tenía contaminaba 10 veces más que no sé qué. Y que viajaba también, tenía la misma afición que nuestro presidente, que viajaba en avión para ir a comprar periódicos. Claro, lo del ecologismo es para los pobres. Los ricos, pues, no son ecológicos, ¿no? ¿Tú consideras que el ecologismo, el animalismo, todas estas corrientes, las podemos incluir dentro de ese monstruo que es la corrección política? Sí, totalmente. ¿Esto forma parte del monstruo? Mira, mientras estaba esperando hace 5 minutos, estaba teniendo una polémica por Facebook, porque una conocida mía ha puesto un cartel indignada diciendo que la violencia, que era horrible. Entonces ponía la cara de un hombre golpeado, la cara de una mujer golpeada, la cara de un niño golpeado y un perro. Entonces yo decía, ¿Y un perro? Y un perro golpeado. Entonces decía que la violencia siempre es horrible. Entonces yo le decía, hombre, sí, la violencia es horrible, pero no me pongas en un mismo cartel la foto de un tipo, de una tipa, de un niño y de un perro. Porque es que me estás equiparando. No, eso no lo hice nadie. Digo, lo hice la foto. Claro. No, estás sacando de contexto. Y digo, no estoy sacando de contexto, estoy definiendo una foto. Y entonces me estás poniendo un hombre, una mujer, un niño y un perro golpeados. Me estás diciendo como que es lo mismo golpear a una mujer que a un perro. Me estás diciendo que es lo mismo... No, porque la violencia siempre es la misma. Yo, la violencia no siempre es la misma. Hay distintos grados. Y evidentemente, golpear a un niño, golpear a una mujer, es mucho más grave que golpear a un perro. Y con esto no estamos queriendo decir que haya que golpear a los perros. No, evidentemente. Usted es un canalla si le pega una patada a un perro. Hay distintos niveles de gravedad. Hay distintos niveles de gravedad. Claro. Además, pero fíjate, con el animalismo, tengo pendiente un artículo que quiero escribir. A mí con el animalismo me ocurre una cosa muy curiosa. El día que haya una manifestación del PACMA o de similares contra, por ejemplo, los insecticidas, me creeré el animalismo, ¿vale? Porque, vamos a ver, tal animal entiendo que es una vaca, un toro, que un perro, que un chinche. Entiendo que son animales los tres, ¿no? Pertenece al reino animal. Entonces, defendamos los derechos de los animales. Entonces, y te ponen animales grandes. Un perro, un toro. Bueno, pero es que el chinche también es un animal. Entiendo. Y entiendo que sufrirá. Si lo aplastas, sufre. Entonces, es que no entiendo el animalismo. O sea, quiero decir, el animalismo que es la defensa del animal a partir de un tamaño. Si es pequeño, no.
Entonces, claro, la defensa de las moscas, de las cucarachas, de las hormigas. O sea, quiero decir, llevado al paroxismo, claro, un tío que pise una hormiga por la calle es un criminal. Si la pisa deliberadamente, sí. Es que, ontológicamente, es exactamente lo mismo una hormiga que un perro. Es lo mismo. Una hormiga que un elefante. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que uno es grande y grita o berrea cuando lo estás matando, pero la hormiga no. Pero la hormiga te garantizo que sufre si la pisas. Te garantizo que sufre. Entonces, si el argumento es el sufrimiento del animal, también la mosca, la hormiga, etcétera, también sufren. El debate del animalismo... Las bacterias, los microbios, ¿son o no son animales? Entonces, lo que quiero llevar con esto al paroxismo y al ridículo es que, por supuesto que está mal maltratar a un animal, pero no está mal por el animal en sí, está mal porque tú como ser humano te denigras. Es decir, si yo maltrato a un perro, si yo le pego un palo a un perro, está mal por el perro, pero sobre todo porque a mí me hace peor como ser humano. No por el perro en sí, no porque el perro tenga una dignidad. El perro no tiene una dignidad animal, si lo quieres llamar, pero no es mucho menos, ni muchísimo menos, una dignidad humana. El problema es que si yo golpeo a un perro, el que se denigra soy yo, y yo como ser humano no debo hacer eso. Está entendido al revés. Utilizan una cosa, un punto de partida correcta. Oye, pues no hay que maltratar a los animales. Totalmente de acuerdo. No hay que maltratar a los animales. Nadie debe maltratar. O sea, una persona que va por la calle y le pega una patada a un perro, pues las personas normales no vamos por la calle pateando a los perros. Entonces una persona que vaya por la calle y le pega una patada a un perro tiene un problema. Entonces el punto de partida es bueno. Pero el final es lo peligroso. Es igualar la dignidad de un perro con la dignidad de un hombre. Y es curioso que ya hablas con muchas personas que te dicen que para ellos es exactamente lo mismo matar a un perro que matar a un hombre. Pero sí, te lo dicen con total tranquilidad. Sí, eso funciona así. Y yo te reto a que sepas explicar a una audiencia, ponte por caso, que nos esté viendo, secularizada, que no tenga una idea trascendente de la vida. Tú la tienes, yo la tengo. Pero un chaval, un adolescente, un joven, que no crea en nada más allá, Sí, una trascendencia. ¿cómo le explicas que un perro, que un niño, su vida vale más que la de un gato? Es complicado. Claro. Porque evidentemente, sobre todo... Por eso te digo que estamos ante un reto morrocotudo. Claro, sobre todo a partir de Sartre, donde la vida es náusea, evidentemente no tenemos ningún valor. Es decir, somos una acumulación de células, la razón humana es, bueno, pues una injerencia de factores que han dado lugar a simplemente que tú tengas una inteligencia racional que no tiene un perro o que no tiene una hormiga. Pero molecularmente, biológicamente, somos exactamente lo mismo, porque por supuesto si no hay trascendencia, pues no hay alma humana. Entonces el día que tú mueres, pues sencillamente te conviertes en detritus, te conviertes en polvo de la tierra, ¿no? Y bajo ese punto de vista, efectivamente, matar a un niño y matar a un gato es lo mismo. Claro, totalmente. Pues ahí tienes el cóctel explosivo. Sí, entonces se producen una serie de contradicciones tremendas. Y luego, por supuesto, ahí ya nos metemos, por ejemplo, con un nihilismo y con un sentido ególatra del ser humano. Es decir, por ejemplo, un feto humano es valioso si la madre lo quiere. Si la madre lo quiere. Entonces, si hay un feto humano, si hay una mujer que está embarazada y ella quiere ese bebé, es un bebé deseado, pero lo pierde en un aborto fortuito, nos lamentamos, ¿no? Porque era querido por la madre. Sin embargo, si no es querido por la madre, se puede prescindir de él mediante un aborto provocado, ¿no? Es toda esta contradicción que no tiene no tiene ningún sentido. Entonces, sí, y tiene consecuencias peligrosas. Tiene consecuencias peligrosísimas. Entonces, claro, y luego, evidentemente, si lo llevamos más allá, y esto ya es, digamos, buscarle una mentalidad utilitarista. ¿Qué utilidad tiene un señor de 80 años? Cuando un señor de 80 años consume, gasta, estorba, es aburrido. ¿Qué utilidad tiene un señor de 80? No produce. No produce. No nos interesa. Esa es la mentalidad. Es decir, tu vida es útil mientras eres productivo. Cuando no eres productivo, no eres útil. Con lo cual, evidentemente, de ahí a la eutanasia tienes un paso.
Muy delgadito, además. Muy delgadito, porque es que ya tiene 80 años, 85 años, ya ha vivido, no produce, nos da dolores de cabeza, nos fastidia las navidades, nos fastidia las vacaciones de verano porque hay que quedarse con él. Me sale muy caro, al Estado le sale muy caro su mantenimiento. Esa visión utilitarista, no estoy haciendo una exageración, es mucha gente que lo ve así y se ve la eutanasia como una salida útil, eficaz, rentable. ¿Por qué? Porque hemos cosificado al ser humano, por supuesto. Pero todo eso viene de Sartre. Si, evidentemente, si la existencia es una náusea, pues evidentemente, claro, ¿cuál fue la experiencia vital de Sartre? Un absoluto horror, una falta de trascendencia absoluta, un ateísmo inmovilizante. Pues claro, si no hay una trascendencia, yo lo entiendo, claro. Pues lo que dice Pablo Iglesias cuando muere alguien, ¿no? Que la tierra te sea leve. ¿Eso qué significa? Te vas a corromper igual, que la tierra te sea leve. Ese es el pésame que dan muchas personas que no tienen trascendencia, que la tierra te sea leve. Porque te quedas en la tierra, porque no hay trascendencia, no hay más allá. Y además eso, como decíamos antes, tiene consecuencias más allá del debate político, de lo incoherente, de muchos razonamientos, tiene trascendencias en el quehacer cotidiano, en la vida cotidiana. Es decir, no se sorprendan ustedes si las nuevas generaciones se pasan en masa a movimientos como por ejemplo el animalismo, el ecologismo, en el que a base de denigrar la dignidad del ser humano, la rebajan a la altura de las plantas, de las mofetas o de los ratones. Fue terrorífico, Rafa, el tema de Excalibur, ¿te acordarás? El perro que sacrificaron porque no se sabía si podía tener la enfermedad esta, ¿cuál era? Sí. Bueno, la enfermedad esta... No me acuerdo yo tampoco. Bueno, esta enfermedad de África y tal, no sé cuántos, y entonces sacrificaron a Excalibur, una cosa absolutamente normal. Sacrificas a un animal que puede tener una enfermedad contagiosa. Bueno, la que se montó, pero además de manifestantes violentos. Sí, asesinos. Con la policía porque se había acabado. Y movimientos, salvemos Excalibur. Excalibur fue trending topic en Twitter. Se movilizaron cientos, miles de personas para ir a no sé dónde, a la casa de esta mujer que había estado... De esta enfermera, que ella había... Gracias a Dios al final, ella se recuperó bien, pero yo recuerdo perfectamente cuando ella salió... El ébola. Era el ébola, ¿verdad? Cuando ella salió... No, creo que... Bueno, lo voy a buscar. No, el ébola... Era el ébola. Sí, hombre, era el ébola. Bueno, cuando ella salió, la lucha que hizo por su perro, por Excalibur, que ya le habían matado, pidiendo, o sea, que lo habían sacrificado por el riesgo que tenía, mira, pedían una indemnización, o sea, es una cosa absolutamente... Excalibur ridícula. no te olvidamos, estoy viendo imágenes y manifestaciones, exacto, de Excalibur. El virus ébola, efectivamente, tenías tu razón. Y entonces, quiero decir, gente que se moviliza porque sacrifican a un perro por un tema de pura seguridad de salud, y sin embargo, todos los días, por ejemplo, estamos asistiendo, en España hay cerca de 500 abortos al día, uno cada 7 minutos, y aquí no pasa absolutamente nada. Aquí no pasa absolutamente nada, no nos movilizamos por esos niños, ¿no? Pero a mí me hace pensar, ¿no? Ahí podemos mezclar un montón de temas, el aborto... ¿Y cómo se enfrenta un católico, un creyente, a estos dilemas? Porque objetivamente es un contexto social, cultural y político infinitamente más degradado que el de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Sí, ¿no? Bueno... Mira, yo creo que el católico lo que tiene que hacer primero es darse cuenta que no está en una sociedad católica. O sea, no vivir de las rentas. Hay mucho católico que vive de las rentas. ¿Cómo es posible que tal? Pues porque no estamos en una sociedad cristiana. Yo esta mañana estaba viendo una tertulia de televisión, estaban hablando de la maternidad subrogada. Y partíamos del hecho de que estaban, creo que prácticamente todos de acuerdo en la maternidad subrogada, alababan a Ciudadanos, que parece que es el único partido que defiende la maternidad subrogada. Podemos está en contra, es curioso, pero por un argumento mercantilista. Es decir, es manipular a la mujer y es utilizarla, como dicen ellos, de cobaya o de ¿cómo lo llaman ellos? De jarrón. De vientre de alquiler. De vientre de alquiler o de jarrón para aportar algo así lo llaman, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en este caso con Podemos, pero no por lo que les motiva, ¿no?
yo estoy en contra, pero vamos a ver, la maternidad subrogada, que en principio, vamos a ver, cuando hay un avance científico, o sea, evidentemente el hombre hace avances científicos, el hecho de que haya algo que se pueda hacer no significa que esté bien, ¿vale? La maternidad subrogada tiene un problema, y es que para tú fecundar a la mujer necesitas probar con muchos embriones. Y finalmente de varios embriones seleccionas uno que es el que inseminas en la mujer. Y los otros los descartas. Los descartas. La ciencia lo que está diciendo es que tuve esta conversación recientemente con un amigo mío, muy buen amigo mío, que tuvo a su hija por fecundación in vitro. Entonces yo le dije, tú no sé si eres consciente, le dije a él como cristiano, que se fecundaron varios óvulos, de los cuales se escoge uno, que es el que se deposita en el útero de la mujer. Y los otros directamente se tiran a la basura. Se desechan. Entonces, la ciencia dice que en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen, provocan una vida nueva, que llamamos embrión. Esto no lo dice la Iglesia Católica, esto no es una cuestión de fe. La Iglesia Católica en este caso dice lo que dice la ciencia. Dice, oye, es que la ciencia dice que ahí hay una vida nueva y entonces toda vida es sagrada. Toda vida. Volvemos a lo que decía antes del tamaño. Volvemos a lo que decíamos antes del tamaño. Hombre, pues un chico de 20 años, pues evidentemente, si acabas con su vida es un asesinato. Pero es que todos hemos sido embriones y todos hemos evolucionado y todos en un momento hemos sido pequeñitos. Entonces, pero sin embargo la vida de ese embrión tiene exactamente el mismo valor y la misma sacralidad que el de un tío hecho y derecho. ¿Dónde pones el límite? Entonces te dicen, no, en la semana 20. Bueno, pero ¿qué pasa en la semana 20? Es decir, la ciencia no te dice, no es que en la semana 20 de repente se produce un cambio radical que cambia estructuralmente ese embrión. No, te dice, te ponen la semana 20, igual que te podían poner la 20 y media o la 19 y medio. Y además, ¿qué pasa? Que en la semana 19 y 6 días y 23 horas, 59 minutos no es un ser humano y 2 minutos después sí lo es. ¿Qué ciencia es esa? ¿De dónde sale? No, entonces te dicen, no, es que hay que poner el límite en algún lado. Bueno, hay que poner el límite en algún lado, pero no de un modo aleatorio, no a voleo. O sea, quiero decir, estamos hablando de un tema muy serio, que es la vida humana. Y además yo te digo una cosa, incluso si alguien tuviera... ¿Qué decía tu amigo? Yo le entiendo, o sea, él y su mujer estaban como locos por tener una hija, en este caso. Yo le dije, oye, si tu hija es una bendición, la niña tiene ahora 3 o 4 años, digo, si la niña es una bendición, o sea, cualquier vida humana es una bendición. Es muy delicado decir esto, pero digo, pero para conseguir esta vida has desechado otras. No sé, yo me lo plantearía, ¿no? Yo me lo plantearía. Insisto, y no es un tema religioso. Tú antes decías, oye, explícame esto sin trascendencia. Pues es que esto del aborto no es un tema de fe, no es que sea eres creyente o no eres creyente, es simplemente eres científico o no eres científico. Que le explicaras a un millennial, a un jovencito, sin acudir a la religión. Que por qué vale más la vida de un niño que la de un perro. Es que, vamos a ver, efectivamente, como te decía antes, desde Sartre, que ha laminado absolutamente la figura humana y que ya hay muchas personas... Yo he escuchado a gente decir, prefiero la vida de mi perro a la vida de un desconocido. Y seguramente haya muchos espectadores nuestros que digan, oye, pues yo, si tuviera que elegir entre mi perro o un desconocido, yo lo siento, elegiría a mi perro. Bueno, pues, perdón, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad absoluta. Porque ahí nos estamos moviendo, como siempre, en el terreno de los sentimientos. Como yo siento más por mi perro que por un ser humano que no conozco, mis sentimientos son más fuertes, evidentemente prefiero la vida de mi perro que la de un ser humano que no conozco de nada. Vale. Eso va en contra de toda solidaridad humana. Evidentemente el cristiano, que habla de el hermanamiento de todos los hombres como hijos de Dios, pues evidentemente ves al otro como un hijo de Dios y como un hermano. Y entonces evidentemente su futuro te preocupa. Y por eso defiendes toda vida humana la defiendes. Si pierdes eso, pues evidentemente te mueves por los sentimientos. Como yo quiero más a mi perro que a ese señor que pasa por ahí, que no le conozco de nada, pues me quedo con la vida de mi perro. Es muy difícil explicárselo. Yo es que creo que una vida sin trascendencia... Sin acudir a argumentos trascendentes es muy difícil. Pero yo que sí que me toca muchas veces hablar con millennials, ¿no?
Y me dice, pero esto está bien o esto está mal. Y digo, es que depende de cómo te plantees tu vida. Es decir, está bien, está mal, yo qué sé, da igual, entrando en terreno de vida sexual, ¿no? Acostarte con una que 50, está bien o está mal. No, hombre, es que está mal, porque claro, con 50, pues está, pero porque está mal. Porque bien con una y con... O sea, todo va a depender de lo que mueva tu vida. Si tu vida te mueve simplemente, te mueves tú mismo, tú eres tu propio ídolo, pues entonces está claro que pues da igual, o sea, si todo es para tu bien y todo es simplemente tu objetivo en la vida es gozar, pasarlo bien, disfrutar, medrar y que te importe un pimiento los otros, salvo los 3 de tu entorno, tu familia y tus 4 amigos, hombre, pero precisamente creo que hay que tener una visión mucho más amplia de lo que es la humanidad, ¿no? Y, en fin, habría mucho que hablar con los millennials. Te voy a dar, sí, exactamente, los millennials y el proceso de secularización al que se enfrenta la sociedad española y las consecuencias que puede tener y que de hecho ya está teniendo. Quiero darte algunos datos, son datos que tengo muy recientes porque he trabajado con ellos para hacer hoy el editorial del informativo. Hace 12 años, en 2006, el 78% de los españoles se declaraban católicos. Hoy, en 2018, son el 69,8%. Se ha desplomado en 12 años casi un 10%. Solo en 2006, en la misma fecha, el 55% de los españoles se declaraban católicos practicantes. Hoy, solo el 26,4% de los españoles se declara católico practicante. Aquí el desplome es aún mayor. Y ya es mucho. La mitad. Ya es mucho. La mitad de los que practicaban la religión hace 12 años, hoy ya no la practican. Porque se han muerto casi todos. Es así. Más datos. Solo hoy, y esto es un dato que a mí me ha parecido, solo hoy el 22% de las bodas son bajo el rito católico. Es una inmensa minoría. A mí eso me parece muy buena noticia. Muy buena. Sí. Yo lo he dicho siempre, lo escribí en algún artículo. Que haya menos bodas católicas me parece muy buena noticia. Ahora me explicas por qué. Vale. Después de decirte que solo la mitad de los bebés son hoy bautizados. Eso me preocupa más. Eso sí me preocupa más. La mitad de los bebés ya no se bautizan. Eso me preocupa más que lo de las bodas. ¿Las bodas por qué? A ver. Las bodas, vamos a ver, las bodas han sido un paripé. O sea, yo he escuchado a varios curas, un cura muy conocido de Madrid, de una iglesia de Madrid que celebra muchas bodas, me dijo, yo sé que la mitad de las bodas que celebro son inválidas. Yo le dije, pues padre, no entiendo que usted las celebre. Bueno, me parece, o sea, el sacramento en la Iglesia Católica requiere una cierta preparación. Y en las comunidades antiguas, por ejemplo, el bautizo de adultos era después de llevar una vida probada de fe. O sea, no se bautizaba a cualquiera. Cuando un adulto pedía el bautizo, se le tenía 1, 2, 3 años a prueba, hasta que al final se le daba el bautizo. En cierto modo, se ganaba el bautizo. Es decir, cuando demostraba que él vivía como cristiano, se le bautizaba. Luego, evidentemente, se empezó a bautizar a todos los niños, y tal, lo cual está bien. Pero el matrimonio, a mí me parece, amigos que tengo que son católicos practicantes y buenos católicos practicantes que han ido al cursillo matrimonial, joder, es que de las 15 parejas que estábamos ahí, los únicos católicos éramos mi mujer y yo. El otro se casaba porque el retablo era muy bonito. El otro porque a la abuela le hacía ilusión, porque si no, qué disgusto, qué tal. El otro porque es que si no se siente mal. Quiero decir, es que el sacramento del matrimonio en el rito católico tiene que tener un sentido, es decir, es un sacramento que une y es una vocación, es lo que los cristianos llaman una vocación. Con lo cual, yo me caso contigo, mujer, porque veo que tú eres la mujer que Dios me ha dado para mí y me quiero unir a ti. Lo veo como una vocación. Ahora, que si yo me caso porque el retablo de la iglesia es muy bonito y las fotos quedan muy bonitas, va a quedar una foto preciosa en el salón de mi marido y yo, mi mujer y yo, delante del retablo, pues me parece que estamos perdiendo el sentido del sacramento. Estamos haciendo perder el tiempo al cura. Estamos haciendo perder el tiempo ¿Y luego para qué? Para que él o ella sean unos inmaduros y 2 años después estén divorciados. Que ya estamos, creo que es el 56%. Más de la mitad de las parejas que se casan se rompen. Que no duran ni 4 o 5 años. Por una inmadurez. O sea, ¿cuál es la motivación? O sea, por ejemplo, cuando el sacerdote pregunta, fulano, a mí,
para siempre. Sí, sí, sí. Y luego hablas con esa persona y te dice, bueno, yo mientras dure. Mientras dure. Vamos. Tampoco me quiero agobiar. No me quiero agobiar. El matrimonio católico es para siempre. Casi no pasa nada. Cásate. Mira, hoy en día, gracias a Dios, hay un montón de ritos. Lo que pasa es que España es un país católico y habitualmente había que hacerlo en la Iglesia Católica. Pero hoy en día hay un montón de ritos. ¿Pero me quieres decir entonces que, Alex, que no te preocupan estos datos que te acabo de dar? No, este en concreto no. Porque vamos a hacer una iglesia de las bodas minorías. no, miren, pero vamos a una iglesia de minorías. Que ya la mitad de los bebés ya no se bauticen. Ese sí me preocupa. Que se esté desplomando el número de españoles que se declaran católicos. Pero fíjate una cosa, tampoco me sorprende excesivamente, porque gran parte de los neonatos que nacen en España, por ejemplo, son de familias musulmanas. Evidentemente no van a bautizar a sus hijos. Es normal. Es que los matrimonios o las parejas españolas tienen cada vez menos hijos, y es verdad que los matrimonios musulmanes tienen una natalidad mucho mayor. Entonces, o sea, es simplemente es que son de otra religión. Ahora, las familias españolas que tienen un trasfondo católico, cristiano, que dejan de bautizar a sus hijos, me da pena. Luego es muy bonito que con el paso del tiempo muchos de ellos se bautizan y se convierten y viven una fe auténtica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica va hacia una iglesia de minorías. Allá no vale la gran parroquia donde celebra una misa con la iglesia llena y el cura suelta una homilía que es un tostón infumable que no dice absolutamente nada y dice cosas que no siente y cosas que le da igual, porque tenemos un problema también clerical tremendo. Los curas, bueno. A ver, abunda en ese problema. No, ¿En qué consiste? O sea, vamos a ver, los curas, los que yo quiero mucho, y tengo grandes amigos sacerdotes, pero las formas que tienen de celebrar la misa y las homilías son de juzgado de guardia, son denigrantes. ¿Por qué? Por lo general. ¿Por qué? Porque son aburridas, no conectan con la gente, no le dicen absolutamente nada, no se meten en el papel de la gente, no conocen a los que están hablando del pan y los peces y del mar y los peces, están hablando de historias que no interesan a nadie y no llegan. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver distintas corrientes evangélicas, sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra, y escuchas predicaciones largas, típico sermón de 40-45 minutos de algunos pastores evangélicos británicos y estadounidenses que están cosechando muchísimos frutos en sus respectivos países. Y en Hispanoamérica. Y en Hispanoamérica, pero el evangelismo, sobre todo en el centro. El evangelismo hispanoamericano lo pongo aparte, es muy distinto del anglosajón. Yo me fijo más en el anglosajón. Y las explicaciones de esta gente realmente remueven absolutamente. Entonces, uno escucha una homilía de un sacerdote católico y por lo general es una cosa aburrida, gris, sosa. Y lo digo desde el profundo cariño a los sacerdotes, a lo que es la figura del sacerdote. Y vuelvo a decir que tengo muchos amigos sacerdotes. Y desde tu fe religiosa. Y lo hablamos. Y es muy triste. Es un problema que tiene la Iglesia de comunicación. Claro, un problema de comunicación terrible. Entonces, el chaval aguanta que sus padres le lleven a misa hasta los 14. A los 14 le dice a su madre, mira, ahí te quedas, que yo esto no lo aguanto, esto es un tostón. Y el chaval no vuelve, evidentemente, a la iglesia. Porque la experiencia en la iglesia es que es aburrida. Y ya decía San Juan Bosco que la principal arma que utiliza Satanás para alejar a los jóvenes de la fe es el aburrimiento. No es la castidad, no es la pornografía, no es... Hoy en día, tal, es el aburrimiento. Se aburren y dejan de ir. Vamos a hablar de actualidad política. Llevamos, ¿cuánto tiempo? Casi 25 minutos hablando de religión, de sociedad, que es muy interesante. Pero quiero hablar también de algunas... Vamos a hacer una publicidad y luego vamos a hablar de algunos asuntos que tengo aquí marcados y me gustaría comentar contigo. Tiene que ver con la actualidad política. Después de la publi. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Son las 8 menos 9 minutos. En unos segundos serán las 8 menos 8. Bueno, prácticamente ya. Quería preguntarte, con respecto a la actualidad, Alejandro, Alex Navajas, Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, ha hecho unas polémicas declaraciones que no han sentado nada bien a la oposición y tienen que ver con la conquista de los norteamericanos, de los anglosajones y el presunto genocidio que cometieron. Vean. ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás.
nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios, pero aparte de eso fue muy fácil. Ahora quiero que veas la reacción de algunos miembros de la oposición y no solo de la oposición, principalmente los enemigos íntimos de Josep Borrell, que no son otros que otros catalanes separatistas. A Borrell sabes que le tienen una especial inquina. Ya viste el rifirrafe entre Rufián y Borrell. Bueno, pues tenemos declaraciones de Carles Puigdemont, el fugado, de Pilar Rahola, la exaltada, y también de este hombre que se mete en todos los sitios, del señor Echenique. Lo mejor de cada casa. Sí, vamos a ver. Lo único que hicieron fue matar 4 indios. El ministro de Exteriores de mi país, Josep Borrell, refiriéndose al exterminio sistemático de los pueblos indígenas en Estados Unidos. De vergüenza en vergüenza. Los 4 indios muertos de Borrell significó el genocidio de 12 millones de indígenas. Señor Borrell, usted apesta. Expresamos nuestra solidaridad y respeto hacia los pueblos indígenas americanos. Tenéis razón, el ministro español se ha expresado como un racista, supremacista y negacionista. La Unión Europea no debería tener un ministro así. Y muchas gracias por vuestro apoyo. Claro, lo de Borrell te puede parecer mejor o peor, pero el momento que ves quién se está enfrentando a Borrell y de dónde vienen las críticas... Lo que pasa es que Puigdemont hable de supremacismo... tela. O sea, que Puigdemont, lo que es él, con el acoso que ha hecho a los que no piensan como él, con la ruptura que ha empezado, que ha continuado de todo el territorio español, que él hable de supremacismo y de racismo cuando lo suyo es lo más racista que hay, me parece de traca. Pero además aprovecha para internacionalizar su causa. A ver, me alegra decir que estoy de acuerdo con Echenique. Me alegra mucho decir que estoy de acuerdo con Echenique. Vamos a ver, lo que ha dicho el señor Borrell es una absoluta estupidez. Entonces, una de dos, o es muy malo o es un ignorante. Y siendo ministro del gobierno de España me preocupa. Es decir, que en Estados Unidos se mataron a 4 indios. Mira, vamos a ver, esto es muy sencillo. El porcentaje de población indígena en Norteamérica, quitando México, es ínfimo, es inferior al 1%. Hay países de Sudamérica, donde España supuestamente llevó a cabo un genocidio espantoso, donde el porcentaje de indígenas alcanza el 90%. El 90%, hablamos de Bolivia, de Perú, de Ecuador, etcétera, etcétera, de México, también tiene muchísima población indígena, el 90% frente al 1%. Entonces, señor Borrell, me parece que está usted bastante equivocado o que es bastante malo, una de las dos o a las dos a la vez. El genocidio que hubo con mayúsculas en las colonias británicas de Norteamérica fue espantoso. Yo he escrito precisamente la semana pasada en actual.com un artículo sobre esto que se titulaba Hay que destruir a España, a raíz de que un concejal demócrata en la ciudad de Los Ángeles impulsó la retirada de una estatua de Colón de un parque en Los Ángeles, porque decía que por culpa de Colón se había producido el mayor genocidio de la historia y tal. Bueno, este hombre, que es un absoluto ignorante, un estúpido... O'Farrell se llama. O'Farrell, un demócrata, un concejal demócrata, que puede decir una estupidez semejante. Es como decir, pues no sé, quiero decir, que los padres de Hitler son los causantes del genocidio judío. O sea, es que es una estupidez absoluta. Es decir, los padres de Hitler pues, no tuvieron ninguna culpa en el genocidio judío. Entonces, Cristóbal Colón, por descubrir América, evidentemente no tiene la responsabilidad del genocidio, que además no fue tal. En el caso de Estados Unidos sí que hubo un genocidio. Y de hecho, por ejemplo, en el artículo este que yo escribía en actual.com el otro día, hablaba del caso de la primera guerra bacteriológica de la historia. Y es que los británicos repartieron a los indios de Delaware unas mantas infectadas con viruela para la que el europeo ya había desarrollado una serie de anticuerpos y resistía más o menos la viruela, aunque seguía siendo mortal en aquella época, estamos hablando de mediados o principios del siglo XVIII, pero sin embargo los indios eran absolutamente, estaban desarmados ante este virus porque no habían generado los anticuerpos. Se calcula que hubo cerca de 100.000 indios muertos, según el general británico, esto fue antes de la independencia de Estados Unidos, 100.000 indios muertos,
y en el diario de este general él se congratulaba de que había logrado, gracias a estas mantas infectadas con viruela, acabar con la vida de 100.000 indios. Los británicos, allá por donde han pasado, primero, no han respetado la cultura del país jamás. Por supuesto, no ha habido una simbiosis con esa cultura, no ha habido una fusión, no ha habido una mezcla. Por supuesto, no ha habido mestizaje, no ha habido mestizaje. El español, allá donde ha ido, en el caso de Sudamérica, ha habido mestizaje, ha llevado cultura. Las primeras universidades en todo el continente americano llegaron a Sudamérica de nuestra mano. 2 siglos antes de que llegaran a Estados Unidos y a Canadá, 2 siglos antes. En Sudamérica se implantaron hospitales, hay unas obras de arte y arquitectónicas, catedrales, palacios, edificios, ciudades enteras coloniales, cosa que no hay en Norteamérica. Entonces, en fin, España ahí donde ha ido ha llevado su idioma, su cultura y su fe, cosa que, insisto, los británicos no han llevado. Entonces, señor Borrell, eso de que 4 indios, no, usted es un ignorante absoluto, patológico, por decir una bobada de ese calibre. Y me alegro de saber que estoy de acuerdo con Echenique. Que no sea, que no sirva como precedente. No, mientras diga cosas que sean sensatas. Lo malo es que Echenique también, evidentemente, dice lo mismo, habla del genocidio en Sudamérica, el genocidio contra los pueblos indígenas de Sudamérica, etcétera, etcétera, que no fue tal. En fin, ahí diferimos. El domingo, ¿sabes, Alex, que hay unas elecciones en Andalucía? El 2 de diciembre, domingo, los andaluces votan. Y quiero que veas lo que ha dicho el doctor Sánchez, el presidente del Gobierno, sobre el Partido Popular y Ciudadanos, a los que acusa de estar planteándose estrategias extrañas con un partido de ultraderecha. Este que está apoyado en separatistas y en terroristas, ¿eh? Vamos a ver. No dicen que no a pactar con Vox, como bien ha dicho Susana. El uno no dice nada, mira para otro lado, y el otro se ha entregado absolutamente. Con los argumentos, en vez de rebatir a la ultraderecha con argumentos de sobra que hay, lo que hacen es abrazar los argumentos de la ultraderecha. Esto respecto al doctor Sánchez, al presidente del Gobierno. Ahora a la presidenta de la Junta de Andalucía, la aún presidenta de la Junta de Andalucía, que todo parece indicar que continuará en el cargo, Susana Díaz, dice lo siguiente de Vox, que ojo, que ha merecido una querella por parte del partido de Santiago Abascal. ¿Estáis dispuestos a pactar con Vox, con la extrema derecha, con un partido racista, xenófobo, que justifica la violencia hacia las mujeres, con tal de frenar al Partido Socialista? Y no contestaron. Racista, xenófobo y que justifica la violencia contra las mujeres. ¿Pero cuándo la ha justificado? Es que a mí me gustaría que la señora Susana Díaz, si está convencida de que Vox justifica la violencia contra las mujeres, pues que aporte el documento gráfico, el corte de vídeo, el artículo de periódico, donde Santiago Abascal o cualquiera de su partido haya justificado la violencia de las mujeres. Yo, sinceramente, estoy muy interesado en saber por qué ha dicho eso la señora Susana Díaz, porque si no, efectivamente, como ha hecho Vox, lo más sensato es plantar una querella, porque no todo vale. Entonces, que el señor Sánchez, es que lo del doctor Sánchez es de traca, o sea, que este diga que Partido Popular y Ciudadanos están dispuestos a pactar con la ultraderecha cuando él está en el gobierno con el apoyo de comunistas bolivarianos, de separatistas catalanes y de filoterroristas vascos, pues hombre, señor Sánchez, oiga, es que usted, sus compañías, pues hombre, tampoco es que no es que usted sea muy selecto, ¿eh? Pero aunque, o sea, pongamos por caso que Vox fuera ultraderecha, fuera un partido nazi que estuviera promoviendo un genocidio contra las mujeres. Bien, pongamos que eso es... En el momento en el que tú estás siendo apoyado por filoetarras y separatistas, el resto de partidos de la derecha también tendría la legitimidad para votar, para pactar con la extrema derecha. Pero es que además es que Vox no es la extrema derecha. Yo creo que no tendría la legitimidad. Pues, vamos a ver, es que a mí lo que me parece, dicen, Vox es un partido ultra. Oiga, vamos a ver, a mí lo que me parece ultra no es defender la unidad de España, es defender la disgregación de España. Eso es lo que me parece ultra, es decir, Esquerra Republicana, Podemos, Batasuna, Bildu, etcétera. Pero defender la unidad de España no es ultra, lo ultra es romperla. Defender la Constitución. Defender la Constitución no es ultra, lo ultra es querer romper la Constitución. Defender
el uso del castellano en todo el Estado y que la educación sea en castellano sin menospreciar las lenguas de distintas regiones autónomas, no es ultra. Lo ultra es imponer el catalán en la escuela e imponer unos libros con una carga doctrinal y una carga de adoctrinamiento brutal. Eso es lo ultra. Lo ultra pues no es barra libre a la inmigración y aquí acogemos a todos y aquí no pasa absolutamente nada y no medimos las consecuencias, sino pedir que se cumpla la legalidad en el tema de la inmigración como se tiene que cumplir la ley en cualquier terreno. Vox lo que está diciendo es inmigrantes sí, pero con papeles, con todo legalizado. Si no, cualquier persona... Es que volvemos a lo que decíamos antes del argumento sentimental. Hay pobres, sí, pobres y hay que ayudarles. Pero por el pobrecitos no es manga ancha y... Oiga, no, aquí hay una... Si yo voy a cualquier país civilizado del mundo, yo me tengo que sacar un visado, bien sea de turista, bien sea de estudiante, bien sea de trabajador. Esto no es ningún escándalo. Si yo mañana... Pero claro, yo lo que no puedo mañana es decir... pues no sé, irme a vivir a Bielorrusia y entrar a las bravas. Pues vamos a ver, es que hay una serie de... Entonces, los ultras son ellos. Los ultras son ellos. Los que se hacen la foto con los filoetarras, como Pablo Iglesias o como los de Esquerra. Esos son los ultras. Una persona que está, un partido que está defendiendo la unidad de España, la Constitución, el respeto a nuestra historia y nuestras tradiciones. Eso no es un partido... No, es que es un partido ultra porque defiende la caza. Váyase usted al carajo, o sea, que una estupidez. O sea, entonces, pero en España hasta ahora ha funcionado mucho lo de ultraderecha. Entonces, yo te pongo el San Benito de ultraderecha y lo añado y lo adorno con racista, xenófobo, tal, y ya te desarticulado. Lamentablemente hay gente que todavía eso le impresiona. Pero yo creo que cada vez es menos gente. O sea... bueno, pues por decir lo que estamos diciendo aquí, por supuesto tú y yo somos ultraderecha. A mí es que ya me da absolutamente igual, quiero decir, porque hay un pensamiento débil que le da miedo cualquier idea fuerza. Ultraderecha, no sé quién lo definió el otro día, pero de una manera muy feliz, muy afortunada, ultraderecha o extrema derecha es todo aquel que se ha atrevido a salir del consenso. Por ejemplo. Eso es ultraderecha, claro. En esta España. ¿Y el consenso qué es? El consenso es un baño de agua templadita, donde estamos todos muy cómodos y que nadie se mueva. ¿No? Eso es el Pero el consenso es el que nos han impuesto, es decir, claro, por supuesto. Las leyes. En fin, no vamos a hacer ahora el recorrido, porque además estamos fuera de tiempo. Alex, Rafa, Alex Navajas, encantado. Mil gracias por estar aquí. Te veo el próximo miércoles, Dios mediante. ¿Te parece? Claro que sí.